Yo tengo mi propia infografía movible también para mostrarles a ustedes. Eh, si ustedes han recibido el material de la profesora de estadística, habrán visto un cuadro distribuido de esta manera, de la misma manera, en donde se les sugiere qué tipo de gráfico sirve para graficar los distintos tipos de variables, ¿sí? Las variables cualitativas, que vienen las ordinales y las nominales, o las variables cuantitativas, que muestran números o numéricos, datos numéricos discretos o datos numéricos continuos. Entonces ellas recomiendan, y por eso van a tener el link de esto, que tampoco es gran cosa. Esta ya la vieron en una que les mostré por ahí, pero acá ustedes van a ver, al mismo estilo de la hermosa infografía que les mostré antes, qué tipo de gráfico se asocia con cada una de las categorías de datos, ¿sí? Acá les muestro el ejemplo, ¿sí?, con los datos, y acá directamente el tipo de gráfico. Por ejemplo, en tipos de barra se utiliza para las categorías nominales, para las ordinales y para las discretas. Fíjense, y por eso también cuando les explicaba antes los gráficos, medio que ya habíamos pasado por estos lugares, ¿sí? Y les mostraba distintas partes. Y acá ustedes pueden ver la planilla o la hoja en donde están los datos y el gráfico, que es más o menos los que yo les había mostrado antes. Y lo que no les había terminado de mostrar es el histograma, que ahora vamos a ver cómo se hace, porque se lo deberían pedir teóricamente. Y acá un histograma, pero en realidad es un gráfico o polígono de secuencias que se hace a través de un gráfico combinado de Excel, ¿sí? Así que yo se los dejo para cuando no se acuerden, cuando tengan que hacer una distribución o cuando les pidan un ejercicio con su gráfico correspondiente, para que se acuerden y se orienten qué tipo de gráfico les conviene utilizar. Fíjense que estos que son de barras son lo mismo, pero por ejemplo les puse a propósito con una forma diferente de mostrar la información. Es decir, dentro de las barras, otro tipo de gráfico de barras. Bien, volvemos a Excel, en donde tenemos acá un histograma, que es uno de los gráficos que les han pedido a ustedes o les van a pedir a ustedes que hagan en la parte de estadística. El histograma, que en realidad, les voy a mostrar, el histograma es un tipo de gráfico de Excel, ¿sí? Les voy a mostrar acá. En los tipos hay uno que se llama histograma. Sin embargo, el histograma prepara la información, hay que darle la información de una forma determinada que es mucho más compleja que simplemente utilizar el tipo de columna, que es el que hemos estado utilizando hasta recién. Pueden usar así que vamos a dejar ¿sí?, para que vean cómo se hace. Lo voy a correr lo voy a correr para abajo. No se quiere mover. Bueno, acá va. Este gráfico aún no es ¿por qué? Porque lo que tiene es que el ancho de las barras es más grande, ¿sí? Entonces eso se puede llegar a modificar, puede ser a través del botón derecho del mouse y dar formato a la serie de datos, aunque eso también está acá arriba, pero a mí siempre me gusta el botón derecho del mouse. Una vez que está abierto este panel, nosotros vamos a tener que cambiar acá el ancho del intervalo simplemente. Al hacerlo, se unen todas las barras. Así que no tiene gran cosa para cambiar. Si lo quieren hacer de otro color, también pueden cambiar otro color directamente. No sé, a mí me gusta el rojo, pero bueno, como ustedes quieran. Y queda armado. Un detalle para los histogramas que van a tener que hacer como gráficos. Fíjense, acá yo la información he hecho una especie de trampa. Le he puesto un apóstrofe adelante del intervalo de forma tal que lo está tomando como texto, es decir, que lo toma directamente como una etiqueta, un nombre,
y le asigna el valor. El valor sí es numérico sin ninguna duda, ¿sí? Pero acá les voy a mostrar otro que es donde se hace el gráfico combinado, en donde está hecha primero ese histograma. He agregado, y esto también está recomendado en el material que les ha compartido la profesora, dos rangos, uno al principio y uno al final, con valores 0, para que la línea que muestra acá, digamos, la marca de clase, termine abajo, porque no puede quedar flotando ahí directamente. Entonces, en este caso, fíjense, bueno, no, también dice lo mismo. En este también lo he puesto como texto. Creo que esta, sin este apóstrofe, que lo que hace es convertir en texto una fórmula, un número, algo evaluable, al sacárselo, yo creo que esta información es la que sirve, esta con esta, para armar el tipo de gráfico histograma que no es el que nosotros hemos utilizado. En este caso, el tipo de gráfico que hemos utilizado es el gráfico combinado. El gráfico combinado les permite utilizar o hacer dos gráficos al mismo tiempo. Entonces, les muestro cómo se hace. En este caso tendríamos que seleccionar todo. Me voy a insertar un gráfico, que en este caso va a ser un gráfico de barras, ¿sí? Lo que tiene es que el azul, digamos que es la marca, ¿sí? La marca de clase, que es lo que nosotros vemos acá en azul, tiene que transformarse en una barra, en una línea y no en una barra. Entonces yo puedo seleccionar acá y decirle que puedo cambiar el tipo de gráfico. Y entonces en ese caso yo lo que voy a mostrar acá es que puedo seleccionar directamente y se va a dar cuenta qué es lo que quiero hacer. Acá ustedes también pueden decir cuál quieren que sea la línea y cuál sea la barra, no hay ningún tipo de problema. Pero ya lo da por defecto, ¿sí? Entonces ahí les queda. No se parece a este, ¿por qué? Y porque todavía nos falta el paso que habíamos visto anteriormente, que es de cambiar el ancho del intervalo, ¿sí? Entonces de esta manera queda el mismo gráfico. ¿Por qué se ve más alargado? Y simplemente porque yo lo alargué. Pero en realidad no tiene nada que ver con la escala que aparece acá. Una cosa que no les he dicho de los otros gráficos es que todo se puede cambiar. Las escalas, acá abajo si quieren agregar más datos, acá también si quieren cambiar la escala, botón derecho del mouse, y acá le pueden decir si en vez que el mayor sea 5 que sea 10, lo pueden hacer, y que acá el menor dice que es 1 pero podría ser 0. Ustedes pueden cambiar las escalas del eje sin ningún tipo de problema. A medida que vayamos haciendo otros ejercicios, ustedes van a ir viendo cómo aplicar las distintas opciones para modificar un gráfico. Lo que yo les voy a pedir como primer ejercicio, ustedes teóricamente habían hecho una planilla en donde habían puesto sus impuestos y servicios, por ejemplo, así, una cosa así, y creo que lo han hecho, porque todavía no lo he verificado. Fíjense que al poner meses ustedes ya directamente pueden insinuar una serie con datos. Primero lo voy a sacar. Y se supone que ustedes habían hecho algo así con algún otro impuesto más, etc. Ahí habían puesto algunos valores, tal vez o no, a medida que van cargando, ¿sí? Se les había pedido que hicieran totales por mes, eso con la autosuma, ¿sí? Esa autosuma se puede copiar hacia abajo. Lo mismo acá, ustedes se les pedía que hicieran la suma anual, ¿sí? Por cada uno de los impuestos. Fíjense que si yo agrego un impuesto, un pago, automáticamente se actualiza este, se actualiza este y se actualiza este, ¿sí? Esto es algo que yo les había comentado, que es lo bueno que tenía
el Excel, en donde ustedes ponen fórmulas, en donde estén haciendo referencia a las celdas, no poniendo el 300 dentro de la función, por ejemplo, en cuanto ustedes cambien y dicen, uy, me equivoqué, era 400, automáticamente todas las fórmulas asociadas cambian. Bueno, lo que se les va a pedir, una de las cosas que les voy a pedir es, por ejemplo, que hagan un gráfico de los gastos por mes, ¿sí? Donde se vean los gastos por mes. Ahí ustedes pueden optar por dos opciones. Puede ser un gráfico de estos. A mí siempre me gusta que vayan los porcentajes o los datos puestos. Sí, a esta me gusta bastante porque tiene los porcentajes, me los muestra y además están las referencias, nunca se olviden las referencias. Fíjense que en algunos casos si ustedes estiran hacia afuera los numeritos por si les quedaron muy oscuros, les hace la rayita directamente. Así que no hay razón para dejar un gráfico que no se vea. Fíjense en el caso que yo quisiera saber anualmente cuánto gasto por cada una de estas cosas, puedo tomar, estoy apretando el control para la segunda selección, como siempre, puedo ir acá a insertar gráfico y ahora voy a hacer uno de barra, ¿sí? Acá el título hay que cambiarlo, evidentemente. Acá abajo se le puede poner impuestos y acá se puede poner gastos, como ustedes quieran. Una cosa muy importante es que cuando ustedes grafican, hacen un gráfico con una serie de datos, tienen, y lo que más les conviene es seleccionar primero las etiquetas que identifican esos números y después a los valores. De esa manera el gráfico queda prácticamente hecho, ¿ok? Bueno, ese es uno de los casos que les voy a pedir. Ven que es muy sencillo y después ir tocando y cambiando las distintas opciones. Acuérdense que tienen acá opciones para habilitar o deshabilitar cosas. Acuérdense que en cuanto está seleccionado pueden ustedes seleccionar distintos tipos de gráficos. Dentro del mismo tipo, distintos diseños. Y pueden cambiar la selección de los datos que han elegido o si se arrepintieron pueden cambiar inclusive del tipo dentro de la misma opción, ¿sí? Tienen muchas opciones para dejarlo bien bonito. En general los voy a dejar liberados y en algún momento les voy a pedir específicamente ciertas características para asegurarnos que conocen o pueden llegar a encontrar lo que les haga falta. Bueno, dejo acá porque está todo muy largo.